Todo comenzó en una tarde de sol radiante en Piedradura, cuando el cielo estaba despejado y las naves de piedra surcaban el aire con una tranquilidad envidiable. Pedro Picapiedra, con su entusiasmo de siempre, se encontraba en el jardín practicando su deporte favorito. Pedro lanzó la pelota con una fuerza descomunal y gritó con alegría que aquí iba una partiendo el mismo plato. El pequeño Bambam, dotado de una fuerza sobrehumana, no se quedó atrás y conectó un golpe seco que resonó en toda la vecindad. Pedro no pudo evitar exclamar ante el tremendo batazo y le pidió a su mejor amigo que la atrapara. «Atráfala, Pedro», gritó Pablo con emoción, mientras Pedro aseguraba que no se preocupara, pues ya la tenía bajo control. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder en la casa. Dino, el fiel dinosaurio doméstico, observaba con curiosidad. Pedro se preguntó qué sucedía allí y quién era aquel que aparecía, pero al final confesó que ya no entendía nada. Vilma comentó que la pequeña acaba de cenar fuerte y que tal vez le gustó el botijón para postres, sugiriendo con dulzura que se durmiera ya, pues viene el coco y te llevará. Pedro, siguiendo el juego, añadió que si viene el coco una niña querrá, y entonces solito papi quedará. Con un suspiro de cansancio, le pidió a Dino que la cuidara, esperando que el dinosaurio tuviera mejor suerte. Al caer la noche, Vilma preguntó qué iban a hacer, si irían a alguna parte, a lo que Pedro respondió cuestionando por qué siempre tenían que ir a algún lado. Vilma sugirió entonces invitar a alguien, pero Pedro consideró que eso era todavía peor. Él defendió la idea de pasar una noche tranquila y agradable en casa, solo ellos dos, y Vilma terminó por estar de acuerdo con su cariño. De repente un ruido interrumpió la paz. Pedro exclamó «¡Ni chispas!», pues hubiera querido tener la noche libre. Se trataba de un repartidor con un telegrama para el señor Picapiedra. Pedro, sorprendido porque hacía mucho que no recibía uno, se identificó como el destinatario. El repartidor, un joven con una actitud algo desafiante, esperaba algo a cambio. Pedro le preguntó si aún se acostumbraba a darles propina, y el muchacho respondió que solo lo hacía por diversión, alegando ser un millonario excéntrico. Pedro lo llamó maleducado pero le entregó 10 centavos. El joven, al ver el 10, exclamó caracoles y agradeció diciendo que ahora podría seguir sus estudios y pagar su carrera en la universidad. Pedro, tras leer el mensaje, cambió su semblante. Vilma, preocupada, le preguntó si eran malas noticias, y él confirmó que vaya que sí lo eran. El telegrama venía de aquel montañés llamado Jeremías Tierra Roca, quien anunciaba que llegaría a Piedradura el martes a las 8 con muchos deseos de verlos. Pedro entró en pánico, gritando que venía para liquidarlo. Vilma intentó calmarlo diciendo que eso no significaba que quisiera hacerle daño, pero Pedro le recordó que los Picapiedra y los Tierra Roca eran enemigos desde antes que hubiera dinosaurios en el planeta. Aterrado, Pedro decidió que se largaría de allí, a pesar de que Vilma le recordaba que esa cueva era su castillo. Pedro replicó que era un castillo sin guardias. Vilma le pidió que fuera sensato y que no se diera por vencido solo porque uno de los Tierra Roca venía a la ciudad. Pedro, recobrando un poco de valor, decidió quedarse a defender su castillo y pedir ayuda a Pablo, su mejor amigo, confiando en que no lo defraudarían. Pedro llamó a Pablo, refiriéndose a él como enano, y le dijo que necesitaba su ayuda porque un gusano venía a la ciudad a matarlo. Sin embargo, la comunicación se cortó. Pedro se preparó para lo que llamó el día B y la hora H, asegurando que ningún Tierra Roca entraría en su casa. Vilma insistía en que era ridículo y que no vendrían a pelear, que eso no era Arkansas, pero Pedro mantenía que siempre andaban tras un Picapiedra. De pronto oyó algo. «Ya se acercan», gritó ordenando a las mujeres y niños a la retaguardia, e incluso le dijo a Dino que él no entraba en ninguna de esas categorías. Jeremías Tierra Roca apareció gritando el nombre de Picapiedra. Pedro anunció que tenía una barricada infranqueable, pero para su sorpresa, Jeremías exclamó con júbilo que era un gusto verlo. El montañés abrazó a Pedro con tanta fuerza que éste pensó que lo mataba. Jeremías lo llamó su amigo, lo cual dejó a Pedro estupefacto. Vilma señaló que era evidente que no venía a pelear. Jeremías explicó que solo iba de paso hacia la Feria Mundial de Nueva York y que no podía quedarse más que un momento. Entonces la famosa bocota de Pedro actuó de nuevo. Al ver que el peligro era inexistente, Pedro se volvió exageradamente hospitalario y le dijo que era una lástima que se fuera tan pronto, invitándolo a pasar al menos la noche y asegurándole que era bienvenido.
Jeremías le preguntó si hablaba en serio, y Pedro citó el refrán de que su casa era chica pero también la de él. Pablo, observando la escena, no entendía cómo un día eran enemigos a muerte y al siguiente eran santos huéspedes. Pedro simplemente dijo que tenía la boca suelta. La estancia de los invitados no fue fácil, se quejaban de que las rocas no eran cómodas para sentarse. Pablo sugirió ir a ver la pelea de Soy Listón y Cacicle en la televisión, pero al encenderla se encontraron con Piedrite Guzmanis, el famoso trovador de la Quizada Caída. Jeremías, con autoridad, le dijo a Pedro que no se atreviera a tocar el aparato, llamándolo panzón. Pablo se resignó a ver los resultados en el periódico al día siguiente. Vilma intentó consolar a Pedro diciendo que solo estarían una noche, pero los Tierra Roca resultaron ser madrugadores extremos. Pedro se quejó del monte de animal que traían y deseó dejarlo en el chiquero. Cuando parecía que por fin se marchaban y agradecían la hospitalidad, Pedro volvió a hablar de más. A pesar de que Vilma le hacía señas, Pedro dijo que en realidad una noche no era nada, y que era una lástima que no pudieran quedarse una semana. Jeremías aceptó la oferta de inmediato, para horror de Pedro. Pablo se burló diciendo que la boca de Pedro funcionó otra vez. Los días siguientes fueron un caos de suministros. Pedro tuvo que pedir comida a Pablo porque los Tierra Roca comían como trocitas hambrientos y habían vaciado el rocafrigerador, dejando solo media cabeza de lechuga. Incluso Jeremías le pidió cremas de afeitar, no para él sino para la abuela, que decía que sabían muy bien con la lechuga. La situación se volvió insoportable. Pedro se dio cuenta de que se habían aprovechado de su supuesta candidez o buenos modales. Mientras tanto, los niños también tenían sus roces. Bambán parecía celoso de Pearl, pero Pedro intentaba que jugaran juntos. Para escapar de la situación, Pedro y Vilma intentaron ir a cenar al Club Café Dinosaurio.